Hola, bienvenido a una serie de videos que buscan explicar el concepto de Bitcoin, criptomonedas y la tecnología de cadena de bloques, o blockchain. En este video voy a tratar de explicar un poco los conceptos que dieron inicio a lo que se utiliza hoy en día, Bitcoin y blockchain, que no son lo mismo. Nota importante, yo no soy ningún profesional o especialista, ni económico ni criptógrafo. Mencionaré conceptos relativamente antiguos que a través de los años se han usado para llegar a lo que tenemos hoy en día. En mi opinión, para entender el boom actual de Bitcoin y criptomonedas, empezaremos por conceptos que probablemente nunca han escuchado. Estos conceptos tienen que ver con matemáticas, criptografías e ideas previas, similares y fallidas de monedas anónimas y electrónicas, en donde ya se familiariza la necesidad de una red descentralizada, anónima y sin discriminación, entre otras cosas. Empezamos por entender la tecnología y conceptos que han hecho o influenciado la creación de una cadena de bloques, o blockchain. Solo a través de esto podremos entender la idea de cómo Bitcoin se ha formalizado. Vamos a empezar hablando de funciones de hash, tecnología de igual a igual o peer-to-peer, conceptos de monedas electrónicas que preceden al Bitcoin, etc. Si quieres pasar directo a lo más actual, puedes saltarte este video. Funciones de hash. El concepto de función hash o hashing significa el uso de cierto algoritmo que mapea una entrada de longitud variable de cualquier cantidad de caracteres y devuelve una serie de caracteres con longitud fija. Ahora, cuando hablamos un valor de entrada nos referimos a bits de información, al input, y más adelante también cuando hablemos de algoritmos que verifican información matemáticamente nos referiremos a bits de información, que es la manera en que las computadoras manejan data. Ahora, este input incluye cualquier valor de entrada, puede ser una palabra, 50.000 palabras, una letra, 2 letras, 500 letras. Siempre terminará entregando un hash de 40 dígitos. ¿Dónde se utiliza esto? Por ejemplo, un servicio de almacenamiento que dice respetar la privacidad de sus usuarios y que no ve el contenido de lo que sus usuarios manejan, ¿cómo puede bloquear o evitar un archivo de descarga? Esto lo hacen, por ejemplo, digamos un archivo de audio, una canción que está protegida bajo una ley antipiratería. El hash de este archivo de audio se encuentra en una base de datos de la compañía, y cualquier hash que esté en esta base de datos será reconocida y se prohibirá su distribución. Ahora, ellos no saben qué canción, cuál es la información o qué usuario está moviendo este documento, sino que un algoritmo lo detecta y así evita romper la privacidad de sus usuarios. Esta es la misma manera en que antivirus detectan o escanean documentos. Existen distintos algoritmos hash para seguridad, criptografía, etc., que no voy a explicar en este video y ustedes pueden informarse buscando ustedes mismos. Lo importante es que las funciones de hash, que significa picar o mezclar, tienen características especiales que los hacen útiles hoy en día, ambos para la criptografía y plataformas blockchain. Una de estas relaciones es que un valor de entrada, un input, siempre va a estar relacionado a un valor de salida específico. Si se cambia un solo número, letra o símbolo de la entrada, el hash de salida será totalmente distinto. Esto proporciona tres propiedades valuables. Primero, permite revisar la integridad de lo que se recibe. Por ejemplo, si se descarga cierto programa a tu computadora, es muy fácil revisar el hash de la descarga y ver si calza con el hash de la página donde se descargó. En caso de que estos no coincidan, significa que existe la posibilidad de que se haya descargado un virus o un programa malicioso. Segundo, cuando se recibe el hash, uno no puede saber cuál es el valor de la entrada. Por ejemplo, en el caso de que alguien ataque tu información y obtenga el hash de tu contraseña, él puede tener una tabla de algoritmos hash en donde él sabe el valor de entrada y el hash que ha sido utilizado para la salida. Ahora, si él compara el valor hash de salida de su tabla con el hash de una contraseña robada y encuentra una coincidencia, él podría decodificar tu contraseña. Entonces, si el agresor sabe qué algoritmo de hash se utiliza, puede tratar de adivinar el valor de entrada, pero en general, el hash de salida no lo ayudará con esto. Algunos algoritmos han sido quebrados y resulta muy rápido decodificar el hash. El último caso positivo que se busca en los algoritmos de hash es que la función sea resistente a una colisión, lo que significa evitar llegar a una situación donde dos valores de entrada distintos generen el mismo valor de salida. Al final, ningún algoritmo de hash es totalmente resistente a colisiones, porque los valores de entrada son de longitud variable, pero siempre terminan siendo de un valor fijo. Por lo menos debería tomar mucho tiempo en llegar a una colisión, si no el algoritmo de hash perderá su valor muy rápido. Obviamente, existen muchas funciones hash que han sido utilizadas por programas de computadora. La razón por la que se han desarrollado tantos es por el continuo crecimiento del poder computacional, en donde algunos viejos hash han sido quebrados,
mientras otros poseen vulnerabilidades que han sido explotadas. Existen otros tipos de ataques que no voy a entrar en detalle, pero también hay competiciones donde se busca quebrar hashes que se utilizan actualmente. Esto se debe a que sea mejor encontrar soluciones rápido a cualquier punto de quiebre que se encuentre de manera legítima, o preferiríamos que alguien encuentre estos puntos con intenciones maliciosas. Esto sigue siendo una de las muchas filosofías de seguridad, por ejemplo, hacer mi código público e incitar a que la gente encuentre vulnerabilidades y mejorar mi código, o mantener mi código secreto, pensando que así nunca nadie podrá quebrarlo. Este último es señalado como una de las peores filosofías a seguir respecto a seguridad cibernética. eCash fue una idea de David Chalmers en 1983. La idea se refería a una manera anónima y criptográfica de utilizar dinero, en donde el dinero estaría almacenado en la computadora del usuario y firmado por el software del banco. Había un sistema de llave pública, pero el banco estaba en control como autoridad central. Eventualmente, en 1990, DigiCash implementó el sistema con el banco de Mark Twain en St. Louis, en donde por más de 3 años cerca de 5.000 personas hicieron uso del sistema. Funcionó hasta 1998. eCash también vio la luz en varios sistemas de Europa, que a través del crecimiento de pagos electrónicos buscaban nuevas maneras de organizarse y manejar transacciones. Se menciona y da especial crédito a David Chalmers porque en un título suyo de 1982 llamado Sistemas computacionales establecidos, mantenidos y confiados por grupos suspiciosos mutuos, posee todos los elementos que serán vistos en las primeras implementaciones de blockchain actuales, a excepción de un algoritmo llamado Proof of Work. Hashcash. La segunda de las tecnologías anteriores que preceden a Bitcoin y otras plataformas de blockchain es Hashcash, que es el Proof of Work Algorithm, que ha sido utilizado como una contramedida a ataques DDoS en múltiples sistemas. Fue inventado por Adam Back en 1997 y hasta hoy en día es utilizado en todo el mundo y se usa como una función para minar Bitcoin. Es algo así como que la función de costo de una transacción debe ser verificada eficazmente, pero cara para computar, significando que debe ser fácil verificar si una solución matemática es también la solución correcta, al mismo tiempo que debería ser suficientemente difícil encontrar dicha solución en primer lugar. La función de costo Hashcash se utiliza en Bitcoin hasta el día de hoy. Es una función de costo no interactiva, auditable públicamente, sin trampas, con un costo probabilístico ilimitado. El hecho que sea auditable públicamente significa que la función de costo se puede verificar fácilmente sin hacer uso de la información secreta o trampas. No deberían haber trampas dentro de la función de costo que se utiliza. De lo contrario, el protocolo en sí podría romperse con cualquiera que tenga conocimiento de esta función, y no se podría confiar en el hecho de si realmente se logra el resultado o se hace el trabajo haciendo uso de esta trampa. Atacaría la confianza que existe dentro de la red y perjudicaría la voluntad de los mineros de invertir tiempo y energía para resolver los desafíos matemáticos de las transacciones. Como comentamos anteriormente, el resultado de una función de costo de cualquier tipo debería ser fácil de verificar, pero difícil de crear en primer lugar. La idea de Hashcash es que requiere trabajo computacional para ser verificado, una transacción, una ecuación matemática, lo que sea. Una vez que dicho trabajo ha sido verificado, se le permite al usuario hacer uso del recurso. Se genera un tipo de sello que asegura que el trabajo ha sido verificado y generado por el sistema Hashcash. Esto, aplicado a una cadena de bloques, por ejemplo, significa que descriptar el sello asegura que no es una trampa y requiere recursos computacionales, y se busca la respuesta por ensayo y error. Básicamente, el procesador tratará combinaciones dentro de cierto criterio hasta encontrar la respuesta correcta, y si así se demuestra que no es información falsa. Bitcoin hace uso de la función Hashcash como parte de minar Bitcoin, lo que significa confirmar transacciones dentro de la cadena. Por eso se usan procesadores de unidad gráfica para acelerar el proceso. Y sin la función Hashcash y el Proof of Work, que ésta provee la estructura y seguridad de Bitcoin Blockchain, no sería posible. B-Money. B-Money fue creada por Wei Dai como un esfuerzo para crear un sistema de dinero anónimo y distribuido electrónicamente a través de email en una lista de cyberpunks en 1998. Propuso 2 protocolos separados para llegar a una solución de su sistema. La primera fue una función Proof of Work simétrica para crear la moneda digital. La razón por la cual este protocolo no sería aceptado era porque requería un canal de transmisión que no podía ser bloqueado y permanecer sincronizado.
La transferencia de B-Money sería transfiriendo todas las transacciones a todos los participantes. Debido a esto, todos los participantes eran forzados a mantener las cuentas de todos los otros participantes. Cuando hubiesen conflictos, ambas partes podían transferir la evidencia a través de la red y cada participante necesitaba determinar el efecto y resultado para ellos, dentro de las cuentas que ellos manejaban. Como pueden imaginar, esto es algo que no sería sostenible con el tiempo, de un punto de vista técnico y económico. B-Money es mencionado en el papel original de la descripción de Bitcoin. Peer-to-peer, o de igual a igual. Una red peer-to-peer o igual a igual es una manera en donde la Internet trabaja de manera distinta cuando viene al clásico sistema servidor-cliente, en donde cada conexión requerida pasa a través del mismo servidor si quieren acceder a la misma página. En un ambiente P2P, los clientes están conectados directamente unos a otros, sin la necesidad de un servidor central tomando parte del proceso. Una red P2P sigue los siguientes aspectos. Tiene un rol simétrico. Cada participante típicamente actúa como cliente y servidor. Escalabilidad. No existe la necesidad de una comunicación total dentro de la red, permitiendo un grado de escalabilidad. Heterogeneidad. El programa que contiene los nodos de la red funciona en distintos hardware. Control distribuido. El control de la red es compartido por todos los participantes. Dinamismo. Aplicaciones P2P son funcionales en ambientes dinámicos. Lo importante a rescatar de una red P2P es que se permite la creación de un sistema descentralizado y distribuido, que puede ser aplicable a muchas tecnologías. Tabla distribuida de hashes. Una tabla distribuida de hashes es una tabla hash en un sistema distribuido y descentralizado. Esto significa que un par de valores clave o llaves son almacenados en una tabla y cada nodo de la red puede hacer uso y buscar cierto valor en la tabla. Los nodos de la red son responsables de mantener la tabla con llaves únicas para evitar dúplicas y errores posteriores. Estas tablas de hash distribuidas llegaron a existir en redes P2P como Napster, Freenet y BitTorrent. Estas tablas son fáciles de escalar en cualquier cantidad de nodos de la red, son fáciles de mantener, ya que no importa cuántos nodos se añadan o dejen la red. Lo importante es saber que las tablas consisten de una llave. Este esquema de división de llaves se hace entre todos los nodos que participan. También hay una estructura que es responsable de conectar todos los nodos. El componente final es de hecho picar en hashes los valores de la tabla, que ayuda a mapear las llaves a los nodos de la red. La ventaja es que solo nodos vecinos se ven afectados cuando algún nodo entra o sale de la red. Descentralizado versus distribuido. A seguido se habla de redes distribuidas y descentralizadas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas y cómo se diferencian de una red centralizada? Es fácil imaginarse una red centralizada, como el ejemplo de un cliente y un servidor. Tiene un punto de control que es igual a un punto de falla. Este es el punto central de poder que determina todo. Descentralización es el paso siguiente. Aquí no existe un solo poder central, sino que se encuentran diversos grupos o nodos dentro de la red. Entonces, ya nos movimos de un punto central de control o falla, pero no significa que sea una red distribuida. En una red distribuida no se pueden encontrar puntos de falla, así que atacando o eliminando un nodo, la red en sí no se ve afectada. No existirá pérdida de información, ya que no hay un solo punto de falla. Esta estructura se puede visualizar como una subdivisión a través de la red. No existe un punto de real de falla, ya que cualquier nodo puede ser eliminado o añadido sin impactar la funcionalidad general de la red, hasta cierto punto. El árbol de Merkle, o un árbol de hash binario, es una forma de sumarizar largas cantidades de información de manera eficaz, porque formará una cadena de hashes generalizada. Puedes imaginarlo como un árbol invertido, donde las ramas del árbol parecen raíces que terminan llegando a un punto central en la parte superior. Ahora estamos lidiando con una estructura de información ramificada, donde cada hoja del árbol es un nodo etiquetado con el hash de un bloque de información, y cada nodo que no es una hoja del árbol está etiquetado con hashes de las etiquetas de nodos menores. La raíz del árbol se encuentra en la cima, mientras que las hojas del árbol se extienden hacia abajo. Ahora, la forma de verificar ciertos elementos de información en estructuras como esta representan mucha matemática que no voy a entrar en detalle. Pero básicamente, esta tecnología se puede encontrar en redes P2P, para verificar si la información recibida entre nodos, etc., no fue alterada. Esta es la tecnología que se utiliza en Bitcoin y otras criptomonedas.
En el caso de estas, son transacciones las que se confirman de manera segura en estructuras del árbol de Merkle. Hashes de transacciones son convertidas en hashes hasta que solo queda uno, en la parte superior, que será incluido en el encabezado del bloque. En Bitcoin se utiliza un doble hash 256, y para verificar que una transacción es incluida en el bloque específico, todo lo que el nodo necesita para identificarlo es el encabezado del bloque, de donde se puede extraer la raíz del árbol de Merkle, y consecuentemente un camino del nodo entero, sin la necesidad de almacenar un blockchain completo. Esto también puede encontrarse en sistemas simples de verificación de pago. Curva de criptografía elíptica. Este término va a ser más complicado de explicar y empezaré por explicar cuál es la criptografía de llaves públicas. La criptografía de llaves públicas o criptografía asimétrica se utiliza generalmente para producir dos llaves, una privada y una pública. La llave pública puede ser compartida al público y la llave privada debe mantenerse privada. Para generar estas llaves, una función que no es reversible se usa, y este tipo de tecnología resolvió un problema antiguo muy serio de comunicación segura. El tipo de llave de criptografía simétrica, por otro lado, es cuando se genera una clave, y esa clave se utiliza para guardar contraseñas y cuentas, etc. Ahora, ¿qué pasa si queremos mandarnos un mensaje entre nosotros y encriptar para que solo nosotros podamos leer los mensajes? Compartimos la contraseña que le pusimos y voilà, podemos leer el mensaje. Pero ahora, ¿cómo compartimos de manera segura esa contraseña? También otro problema es de los números. ¿Qué pasa si quiero mandar este mensaje secreto a ti, pero ¿y si quiero mandárselo a mi familia, amigos o a mi abuela? Son muchas claves que se usan por mensaje y por muchas personas, etc. Entonces viene la creación de encripción asimétrica. Básicamente yo genero dos llaves, una privada y una pública. Estas llaves están ligadas matemáticamente, y así es como una puede utilizarse para desencriptar mensajes. Digamos, alguien tiene mi llave pública y la utiliza para encriptar el mensaje. Eso significa que solo una llave privada que esté ligada matemáticamente a la llave pública que se utilizó para ocultar el mensaje puede desencriptarlo de vuelta. Y si esto lo queremos traspasar a la tecnología de blockchain y monedas criptográficas, se puede asimilar a lo que son tu dirección de tu billetera o wallet y las claves para acceder a ella. Ahora, de vuelta a criptografía elíptica. Básicamente, la manera más fácil de explicar la utilización de esta matemática, porque es puramente matemática, se habla de campos finitos que se pueden definir como un set de números y dos operaciones, suma y multiplicación, que satisfacen un set específico de reglas que se deben cumplir. De nuevo, es puramente matemática y aritmética. Ahora, este set de operaciones se pasa a un gráfico de curvas elípticas, de la siguiente forma. Estas curvas se usan en criptografía e implementación de cadena de bloques. Se dice que esta implementación se eligió porque tiene la menor probabilidad de ser vulnerada o violada por la NSA a través de cleptografía, que ni siquiera tiene una página Wikipedia en español. Ahora, ¿por qué? Lo que sucede en estas gráficas es que se puede implementar lo que se llama adición de puntos. Dentro de la línea que dibuja la curva elíptica, digamos, sumamos dos puntos de la línea dentro de la curva. La suma va a ser igual a un tercer punto que se encuentra en la línea. Es una propiedad muy interesante y que afortunadamente se pone a buen uso. Ahora, esta suma tiene ciertas propiedades que deben ser respetadas, y si se cumplen ciertas reglas y se define una curva elíptica para una llave criptográfica, se termina utilizando para firmar y verificar transacciones. Obviamente se nota la importancia de que este sistema no puede ser atacado o violado, porque si no todo el sistema se vendría abajo. Básicamente se puede resumir en P igual a E por G. No es tan difícil, y aquí si es que tenemos E y G, es muy fácil calcular P, pero si sabemos P y G, no podemos saber el valor de E. Y esto en el mundo del blockchain es donde P es tu llave pública y E es tu llave privada. Problema de generales bizantinos, o el problema de consistencia interactiva. El problema de generales bizantinos fue solucionado por Satoshi Nakamoto. Lo importante es que él no fue el primero en solucionar el problema, pero dio una solución que se probó exitosa. El problema es un experimento pensado que trata de explicar los problemas y desafíos cuando se trata de comunicar de manera distribuida a través de una red insegura o que no es de confianza. Se trata del Imperio Bizantino, donde varios ejércitos tratan de coordinar un ataque. El ataque debe ocurrir de manera simultánea o fallará, y los ejércitos serán derrotados. Los generales tratan de comunicarse mandando mensajes. El problema es que el mensaje puede ser eliminado, capturado o incluso comprado. O incluso un general puede traicionar a su ejército.
Todos deben decidir un tiempo por atacar y deben confirmar y estar de acuerdo con este. ¿Cómo pueden llegar a un consenso y tener éxito? Y más importante, ¿cómo pueden hacerlo de manera segura? Les voy a ahorrar el tiempo y tras años de teorizar con esto, una solución al problema tal cual no existe. Antes del papel de Satoshi ya existían varias soluciones que hacían referencia a que una solución total no existe y daban alternativas a cómo poder llegar a lo más cercano a un consenso. La alternativa que dio Satoshi fue que en vez de lidiar y chequear los mensajes enviados, nos enfocáramos en el número de generales. Mientras el número de traidores entre generales no sea mayor a 1/3 del total, aún se puede llegar a vencer. Entonces empezamos del número 3, un general y 2 tenientes. Si el general manda un mensaje falso a un teniente, ambos tenientes pueden revisar entre ellos e identificar fácilmente cuál es el traidor. También la solución puede hacerse a través de mensajes imposibles de falsificar, pero aún así algunos mensajes podrían ser eliminados. El problema de gastar doble. El problema de double spend o comprar dos veces se refiere a un problema en donde monedas digitales son gastadas dos veces. Obviamente con monedas físicas es imposible, mientras de manera electrónica uno no puede agarrar con la mano una transacción e información será reproducida de igual manera. Una manera fácil de evitar una reproducción doble de transacción o compra es a través de una autoridad centralizada, una compañía externa confiada que se haga responsable de aceptar transacciones y crear nuevas monedas. De esta manera uno puede verificar que no ha ocurrido una reproducción doble. Obviamente, si valoras tu privacidad, una compañía externa no es lo mejor. También que el control de la red sea de manera centralizada es lo que tratamos de evitar, ya que hace que la red tenga un punto central de falla. Las monedas cripto resuelven el problema de manera descentralizada. Estas soluciones son implementando los algoritmos Proof of Work mencionados previamente. El teorema CAP. El teorema CAP o Brouwer's teorema, nombrado después de Eric Brouwer, tiene sus inicios en ciencia computacional y se refiere a una imposibilidad que existe en sistemas distribuidos de información, como blockchains. Básicamente indica que mientras uno trabaje con sistemas de información distribuida, solo se pueden elegir dos de los siguientes tres elementos. O consistencia, cada leída de información es la más reciente. Disponibilidad, cada llamada recibe una respuesta. Y tolerancia participativa, que la red siga funcionando sin importar un número de mensajes fallidos. El fraccionamiento de una red es una de las esencias de un sistema distribuido, que sí o sí debe tener tolerancia participativa. Entonces nos deja con elegir una de las dos siguientes, o consistencia o disponibilidad. La implementación de blockchain opta por la tolerancia participativa y la disponibilidad, con un menor enfoque en consistencia, ya que la consistencia es apoyada por los algoritmos Proof of Work, pero una transacción solo es confirmada no cuando ha sido minada por un bloque, sino cuando varias otras transacciones han continuado y no existe riesgo de fallas más adelante. Fungibilidad y vitalidad. Cuando hablamos de blockchain y redes distribuidas, fungibilidad y vitalidad son conceptos básicos que se necesitan discutir para el futuro de cualquier plataforma de cadena de bloques. Fungibilidad simplemente significa que algo que uses puede ser fácilmente reemplazado por algo con un valor e identidad similar. Por ejemplo, si tengo 20 euros, si te paso 4 billetes de 5 es el mismo valor, o 15 y 5. Con esto viene otro concepto clave, que es la divisibilidad. Si tengo que pagar 15 y doy 20, recibo 5 a cambio. Esta misma regla se aplica a criptomonedas. De cualquier manera, también existen tokens que no poseen fungibilidad y proveen ciertos elementos valuables que pueden ser transferidos entre participantes. Estos tokens no pueden ser utilizados como moneda, pero pueden utilizarse como certificados electrónicos, pruebas de identidad, que pueden usarse para evitar fraude electoral incluso, etc. Otro concepto conectado a redes distribuidas y cadenas de bloques es la vitalidad, una idea fuertemente conectada con seguridad, ya que un algoritmo de consenso no puede garantizar ambos seguridad y vitalidad. Consenso en una red es alcanzado por los nodos que intercambian mensajes y eventualmente alcanzan un estado final. Seguridad es la garantía de que nada malo pasará mientras se busca llegar a ese consenso, mientras que la vitalidad garantiza que eventualmente algo positivo va a salir de eso. Cada red elige o seguridad o vitalidad como su prioridad mayor. En Bitcoin, con el consenso de Nakamoto, se eligió vitalidad sobre seguridad. Esto se ve como ejemplo en la implementación que hace uso de la solución a los generales bizantinos para llegar a un consenso. La finalización de una transacción. La finalización de una transacción es un concepto que probablemente todos entendamos.
Básicamente se trata de que cuando una transacción es realizada con éxito, la transacción finaliza y no será revendida o cambiada en un futuro. Basado en la naturaleza de redes que utilizan la tecnología de cadena de bloques, la finalización de una transacción puede ser dada, puede ser probable o no puede ser entregada, lo que influencia cómo la red puede ser utilizada. Básicamente, yo no voy a pagar si sé que alguien que reciba el dinero puede echarse para atrás o decir que nunca recibió la transacción y no va a entregarme lo que compré. También en el caso de robos o hackeos después de una transacción. Entonces, ¿cómo una transacción puede darse por finalizada en una red descentralizada? Cuando varios nodos aceptan una transacción y la empiezan a minar o confirmarla matemáticamente, haciendo uso del poder de procesamiento de una computadora. Entonces, si de verdad quieres asegurarte de que una transacción es válida, se pasa a través de varios nodos y ves si todos aceptan la transacción. Cuando se habla de algoritmos Proof of Work en blockchain, una transacción nunca es realmente finalizada. Porque ¿qué sucede si yo creo una cadena con mayor poder de procesamiento y tomo esa transacción y empiezo a minarla, superando el poder de procesamiento de tus nodos? En general, 6 confirmaciones son aceptadas para finalizar una transacción. Si se asume que un atacante tiene menos del 25% de poder de hashing de la red, la probabilidad de que él tenga éxito en su ataque es menor a 0.00137%. Si se confirma una transacción 13 veces, su capacidad de tener éxito se reduce a 1 en 1.000.000. Ahora, ciertos ataques han sido exitosos en el pasado, o monedas han sido robadas, pero requieren una enorme cantidad de poder computacional. Como punto final, es importante entender que realizaciones exitosas son capaces y transacciones finalizadas pueden ser garantizadas dentro de la red, de la misma manera que esperas de un organismo centralizado como bancos. Resistencia a la censura. Que el blockchain sea resistente a la censura significa que cualquiera persona puede hacer transacciones dentro de la red, sin importar la identidad, estatus o cualquier criterio. Solo tiene que adherirse a las reglas de la red. En países que sufren superinflación de su moneda o que viven bajo sanciones internacionales como Venezuela o Irán, Bitcoin ofrece métodos de pago e incluso un modo de estabilidad. Existen casos como la red Tron, que es manejada por el gobierno japonés, la cual evita a través de bloqueos que los usuarios gasten mucho en apuestas. Este tipo de bloqueos son diferentes por cada tipo de moneda distinta que existe. También redes como Ethereum permiten que aplicaciones descentralizadas excluyan participantes, como por ejemplo, instituciones financieras lo hacen en base a ciertos criterios dentro de la red. Entonces, plataformas públicas de tecnología de cadena de bloques pueden ser resistentes a la censura hasta cierto punto. ¿Qué es blockchain y la tecnología de cadena de bloques? La fundación. Cuando se habla de cadena de bloques, desde ahora referida como blockchain, hablamos de ledger. ¿Qué es ledger? Ledger se refiere a lo que podríamos decir el libro de la contabilidad. Ledger pueden entenderlo como el registro, digamos, o la data guardada respecto a un movimiento de valor. Es una manera clásica de cómo funciona una estructura de ledger. Hablamos de compañías o servicios externos que verifican pagos, legalizan transacciones, hacen uso de escrow y permiten auditar y registrarse para participar. Con la llegada de blockchain, nos alejamos de estas compañías externas que controlan el poder de manera centralizada, es decir, a través de ellos. En sí mismo, centralización no es necesariamente algo negativo, pero repetidamente termina siendo ineficiente, caro, sin privacidad y corrupto, entre otras cosas. En una red distribuida, estos elementos se eliminan, ya que los participantes deciden el valor final y validación de transacciones. Es una única verdad que todos los participantes deben aceptar, por mayoría, y no por un único poder dentro de la red. A menudo la gente se olvida qué es esta tecnología y de inmediato comienzan a buscar sus implementaciones. Pero para entender las posibilidades, primero debemos verdaderamente comprender qué es lo que esta tecnología representa. Una parte importante es la existencia de redes de igual a igual, desde ahora referidas como P2P. Se eliminan servidores centrales y se permite a cada nodo que participe directa comunicación entre ellos. La segunda tecnología importante es criptografía asimétrica. Básicamente existen dos llaves, una pública que se comparte y una privada, que debe permanecer privada. En varias implementaciones de tecnología blockchain, la llave pública es referida como la cuenta o dirección a la que se envían criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum o Monero. La llave privada es la contraseña de la cuenta. La tecnología final a entender es el concepto de hashing. Como uno hashea cierta información, se recibe un identificador único a esa información. Cuando hablamos de este identificador único, es completamente único, y así se asegura que la información hasheada no ha sido modificada. En blockchain,
Esta tecnología se usa para que ciertos conjuntos de datos puedan compararse unos a otros de manera rápida. Se usa una tecnología llamada árbol de Merkle, o Merkle Tree en inglés, que permite la creación de una estructura hash, basada en otros hashes, los cuales a su vez se refieren a conjuntos de datos, que en este caso son transacciones. Estos son usados luego en bloques minados. Todos estos bloques son sets de transacciones que están encadenados juntos en un registro gigantesco, conocido como ledger. De hecho, blockchain representa nada más que una visión histórica general de transacciones que han sido realizadas en la red. Todas estas técnicas juntas nos ayudan a crear un registro o ledger al cual solo se puede anexar información de transacciones que son distribuidas a través de todos los nodos de la red. Estas transacciones están contenidas en listas de bloques vinculados. The Building Blocks. El término blockchain se refiere al núcleo o centro de esta tecnología. La estructura que se encuentra debajo es una ordenada lista de bloques vinculados hacia atrás que consisten de transacciones. Estas transacciones son exactamente eso, pagos entre participantes que toman parte en la red de blockchain. La información puede ser guardada de distintas maneras, como una base de datos o documentos sueltos. La manera en que los bloques están vinculados unos a otros es haciendo uso del hash del bloque anterior, que fue el último en añadirse a la cadena. Si lo piensas, el blockchain con la información de transacciones es nada más que un registro donde la información ha sido estructurada de una manera, digamos, relativamente nueva. Este hash se usa en el cálculo del hash del siguiente bloque, así vinculando esta información al núcleo del sistema. Porque sabemos que cada hash es una huella dactilar única, podemos siempre saber que un bloque es parte de la cadena. Por ejemplo, cuando buscamos una transacción en un explorador de bloques, lo importante a notar es que un bloque padre, que es el bloque más reciente, puede tener más de un bloque hijo, pero siempre tendrá solo un bloque padre. Por eso, siempre se debe tener un punto de partida, el primer bloque, que se denomina el bloque génesis. Ya que podemos hacer una analogía a que los bloques se aplican encima de otros, hablamos que el bloque más nuevo es la punta, y la distancia al bloque génesis es su altura. Mientras más aumente la altura, más difícil es hacer un cambio a un bloque anterior. Mientras más crezca el vínculo de un bloque, más poder computacional se va a necesitar para recalcular la información contenida en todos los bloques. Esta es también una de las seguridades más inmediatas que entrega esta tecnología. Como mencionamos, los bloques se vinculan haciendo uso del hash del bloque anterior. Pero, ¿qué más es contenido dentro del bloque? Se distinguen dos partes, el bloque en sí y el encabezado. El hash anterior se guarda en el encabezado, entre otras cosas, como raíces del árbol de Merkle, registros de tiempo o fecha, etc. Lo importante es recordar qué es una raíz de Merkle. La raíz proporciona la huella digital de las transacciones almacenadas en el bloque mismo. Como explicamos, la raíz de Merkle es un hash de hashes basados en identificadores de números de transacciones de bitcoins. Esta es una vista simplificada de lo que se puede encontrar en un encabezado de bloques. Lo grueso del bloque mismo está hecho de las transacciones en sí. Como ven, existe mucha información almacenada, no solo en el bloque, pero en el encabezado. El encabezado es crucial para crear un vínculo entre todos los bloques, tras guardar en el encabezado el hash del bloque anterior. Es el hash que finalmente es calculado y puede identificar correcta y únicamente a un bloque dentro de la cadena entera. Para Bitcoin, el algoritmo SHA-256 combinado con RAPMD 160 es utilizado para calcular estos hashes. Ya a este punto yo quisiera ya cerrar el video que se está haciendo bastante largo. Y bueno, más que nada quería básicamente explicar de dónde viene Bitcoin y dar a entender que Bitcoin en sí no es una farsa y no es una scam. Aunque sí hay scams que son relacionadas a Bitcoin. O farsas que te van a robar la plata. Pero eso no es por Bitcoin en sí, sino es porque nosotros confiamos en alguien que nos engañó, ¿ya? Más que nada, este video quería que explicara un poco el concepto de dónde viene, ya que Bitcoin es relativamente nuevo y mucha gente no entiende realmente, o bueno, Bitcoin representa muchas cosas desde el punto de vista que uno lo vea. Puede ser desde el punto de vista económico, claro que
ganaste plata o te hiciste millonario, etcétera. Que yo creo ya que cualquier persona que está viendo este video, nosotros ya no nos hicimos millonarios con Bitcoin. Pero hay otro punto que Bitcoin representa, que es con toda la idea de ser un ciudadano soberano, que significa tener el control sin depender de una autoridad, tener el control, bueno, en este caso económico, pero bueno, ustedes saben, pues la plata manda, y uno que tiene el control de su plata sin que nadie pueda intervenir, ni cancelar, ni modificar, ni decirte qué puedes hacer, obviamente te da otro nivel de libertad. Un nivel de libertad al que no estamos acostumbrados. Y por lo mismo Bitcoin es tan sencillo que llega a ser complejo. ¿Ya? Eh, Ahora obviamente yo entiendo que la mayoría escucha el Bitcoin y piensa al tiro en la plata, etcétera. Pero Bitcoin también, lo que digo, representa otro tipo de revolución que está sucediendo. Eh, y que básicamente nos devuelve un poder que se nos ha mantenido oprimido durante mucho tiempo. Que al mismo tiempo nos da privacidad, pero requiere de nosotros un tipo de compromiso, claro, porque ahora eh, tenemos que expandir nuestras capacidades en cuanto a cómo nos relacionamos con la gente a través del internet, ¿ya? Y también, ahora ya para cerrar todo, Bitcoin o este tipo de tecnología de las criptomonedas es muy dinámico. Quizá, bueno, nosotros aprendimos de Bitcoin y es lo que nosotros escuchamos, pero ya existen otras tecnologías que están construidas en base a Bitcoin. No hablo de otras monedas. Yo les recomiendo que no compren otras monedas, o sino que investiguen, ¿ya? ¿Cómo saber qué monedas comprar, qué monedas no? ¿Por qué? Porque en Bitcoin siempre van a encontrar gente que va a querer educarlos y que no les va a decir, sí, compra, compra, sino que les va a decir, no, tú necesitas investigar, necesitas leer y averiguar cómo esto funciona, qué es lo que sucede. Ahora, si a ti te llega otra moneda o otra persona y te dice, oh, sí, mira, compra esto, al tiro eso son una red flag. Y ahí ustedes ya tienen que, va a depender de ustedes. Ahora, como les decía, Bitcoin es como la base, ya la estructura base, y en el dinamismo llevó a que ahora existan eh, elementos como Lightning, por ejemplo, que un problema que tiene Bitcoin es con las microtransacciones, ¿ya? Uh, que ustedes podrían ver que Bitcoin no es tanto como para ir a comprarse un café a la esquina, etcétera, sino más bien como su propio banco para guardar la plata y moverla de tiempo en tiempo. Pero si ya llegamos a realizar microtransacciones con criptomonedas, ahí es donde se pone más complicado, y ahí es donde lo más probable es que el dinamismo nos lleve a cambiar la tecnología que ocupamos muy rápido. Por eso les digo, ahora ya existe Lightning, que es otro tipo de tecnología de microtransacciones que está basada en Bitcoin. Yo tampoco sé mucho, y la verdad es que para llegar a saber ya de ese tema es básicamente son los desarrolladores de Bitcoin que están tratando de ganarse el siguiente mercado, que cuál es el de las microtransacciones a través del teléfono celular. Ya, eso y Signal, por ejemplo, se mandó la mansa cagada con el Mobile Coin, que empezó a hacer cosas bastante extrañas y alejadas de todo lo que representa este movimiento. Entonces ese es un mercado que está abierto, y que la siguiente tecnología que logre liderar ese por el próximo año va a ser el que va a ganar. Y así es como son las cosas. Ahora, Bitcoin es bastante dinámico, la tecnología va a cambiar. Quizá la siguiente generación no va a hablar de Bitcoin, va a hablar de Lightning. Pero al mismo tiempo está todo abierto, y la información está ahí, así que solo tienen que buscarla. Gracias. Y si quieren, compartan este video y le dan like.